Bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de calentamiento global. Y vamos a comenzar haciendo pues una diferenciación entre lo que corresponde a el cambio climático y el calentamiento global. Cuando nosotros hablamos de calentamiento global, ¿de qué estamos hablando? Veamos por aquí, ¿ya? Estamos hablando de un proceso generado en la Tierra a consecuencia pues del aumento de la temperatura, ¿no es verdad? ¿Por qué? Por eh, principalmente la actividad industrial, ¿no? Nos dicen, ahí está, vamos a ampliar aquí, nos dicen que la principal causa del problema del calentamiento global tiene que ver con la actividad industrial, ¿ya? Pero aquí también vamos a hablar respecto del cambio climático. Leemos por aquí, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Dice, la idea del cambio climático alude a una variación del clima del planeta Tierra, ¿no? Generada por la acción humana. Nosotros sabemos muy bien que a lo largo de la evolución de la Tierra, nuestro planeta pues ha ido pasando, ¿no?, de una condición climática a otra. Por ejemplo, hubieron épocas en las que la temperatura era muy alta, bastante alta. Eso fue a comienzos de la aparición de nuestro planeta. La temperatura en la superficie alcanzaba los 1200 grados Celsius. Y por supuesto que en esas condiciones era imposible que la vida pudiera proliferar, ¿no? Pero con el tiempo el planeta va enfriándose y va generando condiciones para el desarrollo de la vida. Hacia la era mesozoica, la temperatura pues alcanzada en promedio era de 50 grados Celsius. Ahí había vida, pero las condiciones que generaban a nivel ambiental determinaban un tipo de vida en específico que vendrían a ser, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Que, digamos, se imponían, ¿no?, en aquel entonces. Más adelante vamos a ver a la famosa era del hielo, en la que la temperatura era bastante baja. La temperatura alcanzaba a ser de 50 a 70 grados bajo cero, sobre todo en los extremos del planeta. Y en esa época, pues, el tipo de vida que predominaba eran los mamíferos, principalmente los mamíferos grandes, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un recuento en el desarrollo de nuestro planeta, vamos a ver que hubieron distintos cambios climáticos, ¿no? De su origen hasta hace poco tiempo atrás. Pero lo que hoy en día está sucediendo, chicos, es que el cambio climático que está sufriendo la Tierra está vinculado con la actividad humana. Hay algo que está haciendo el ser humano que está provocando que las condiciones climáticas normales se vean alteradas, que cada vez hayan lugares en donde las temperaturas sumamente altas provoquen pues problemas como por ejemplo fuertes lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de relieve, entre otras cosas. Como también sucede que por esas altas temperaturas probablemente pues se generen en otros sectores del planeta sequías muy prolongadas, ¿ya? Entonces, es esa acentuación de los fenómenos naturales que afectan a la población humana está vinculado con la actividad humana. Principalmente, ¿qué actividad? Está vinculada con lo que sería la actividad industrial, ¿ya? Leemos también por aquí lo siguiente. Dice, este cambio climático es producido por el proceso conocido como efecto invernadero, que a su vez provoca el calentamiento global. Entonces, aquí nosotros vamos a manejar tres conceptos: cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global. ¿Correcto? Y estos tres conceptos están vinculados, ¿ya? Están relacionados. No son lo mismo en realidad, pero están completamente vinculados. Entonces podríamos, por ejemplo, en función a lo que rápidamente hemos estado comentando, podríamos concluir lo siguiente, ¿no? Que el cambio climático, que es una alteración de las condiciones climáticas de la Tierra, es una consecuencia del calentamiento global, que a su vez es provocado por el efecto invernadero. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Lo que vamos a hacer es explicar el calentamiento global y vamos a explicar también lo que vendría a ser el efecto invernadero, para ver, ¿no?, cómo estos dos procesos impactan sobre el planeta. ¿Ya? Recordemos que el calentamiento global es la alteración, ¿no?, del sistema climático de nuestro planeta, que va a ser generado por el aumento de la temperatura, ¿ya?, de la temperatura ambiental. La temperatura en la Tierra, en todo el planeta, está variando, está aumentando. ¿Cuánto, profesora? Bueno, nos dice que en los últimos 100, 150 años la temperatura ha aumentado en aproximadamente 0,8 grados, es decir, menos de un grado en general. Pero miren, basta con ese leve incremento para ver cómo es que han ido aumentando
la recurrencia de los desastres naturales en el planeta, ¿no? Más lluvias, ¿no? Más, inundaciones, entre otros problemas más, ¿ya? ¿Cuáles serían las causas, ¿no? De este calentamiento global? Una de las principales causas, chicos, sería el incremento de los GI. Cuando yo digo GI, ¿a qué me refiero? A los gases de efecto invernadero, ¿no es verdad? ¿Y por qué están aumentando los gases de efecto invernadero? Están aumentando por el intenso, ¿no? La intensa actividad industrial, ¿ya? Por el alto desarrollo industrial que se vive en el mundo. Cada vez pues hay más países industriales en el planeta. Profesora, pero ¿acaso la industria no es buena? Preguntarías tú. Bueno, en realidad lo que sucede con la actividad industrial de hoy en día es que dicha actividad requiere de combustibles fósiles, ¿no? Como nosotros hablamos de combustibles fósiles, tenemos que hacer mención al petróleo y sus derivados, ¿no? Gasolina, etcétera, pero también, pues, por ejemplo, al gas natural, al carbón mineral, principalmente el petróleo. El petróleo es muy, muy usado por la industria a nivel mundial, pero toda vez que se queme este combustible, ya en las grandes fábricas, se libera, pues, a consecuencia de ello, un gas en específico. ¿Cuál? Se libera dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono forma parte de los gases de efecto invernadero, pero al concentrarse en mayores volúmenes en la atmósfera, es el responsable, pues, del aumento de la temperatura en la Tierra. Es uno de los principales, más no el único, ¿ya? En un momento vamos a ver cuáles son los otros gases. La otra causa vendría a ser, dice acá, el incremento del parque automotor. Aquí nos estamos refiriendo a lo que vendría a ser el transporte, tanto privado como público. El uso de, pues, autos particulares, hoy en día en nuestra gran ciudad capital, las mototaxis, ¿no? Que hace 30, 40 años definitivamente no existían, ¿no? Vendrían a ser, pues, un gran problema también de incremento de estos gases que generan, pues, el problema del calentamiento global, ¿ya? La deforestación, la quema de bosques, la tala indiscriminada, sería también un factor que nosotros vamos a mencionar. Bien, entonces vemos aquí las causas principales de lo que concierne, pues, al problema del calentamiento global. Una de las cosas que también tenemos que recordar es que el aumento de la población mundial, vinculada a lo que vendría a ser, pues, el uso excesivo, ¿no es verdad?, de alimentos, de prendas de vestir, de calzado, etcétera, el consumismo, que motiva aún más, ¿no?, la actividad industrial, está también provocando el problema, pues, del calentamiento global. Si me preguntaran a mí cuáles son los principales países responsables de la emisión de dióxido de carbono, pues ahí encontraríamos a países como Estados Unidos y China. China habría sido, pues, hasta hace poco tiempo el principal responsable de la mayor emisión de CO2. Pero sucede, muchachos, que China, a diferencia de Estados Unidos, está cumpliendo con los compromisos pactados a través de las Naciones Unidas para poder de esa manera reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Y aquí está, miren, vamos a revisarlo un ratito, esto de los gases de efecto invernadero, y vamos a conversar respecto de cada uno de ellos, ¿ya? Miren, aquí tenemos el esquema respecto a los gases de efecto invernadero y sabemos, pues, que los principales gases son el dióxido de carbono, miren, que representa el 85% de todos los gases de efecto invernadero. Tenemos también al metano, que representa el 8%, al óxido nitroso, que representa el 5%, y a los gases fluorados, que representan el 2%. ¿Ya? Ahora, estos gases, estos tres gases iniciales, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, se pueden producir en forma natural, ¿ya? Por ejemplo, la actividad volcánica libera CO2, ¿ya? La descomposición de restos orgánicos libera metano, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Que así como se produce en forma natural, también pueden ser producidos en forma artificial, es decir, a través de actividades humanas. Por ejemplo, en el caso del CO2, aquí tenemos que la quema de combustibles fósiles, ¿ya?, es el principal responsable de la alta emisión de CO2, que, vuelvo a repetir, representa el 85%, y por lo tanto todos los esfuerzos que se han venido planteando para reducir el problema del calentamiento global están centrados en esto, en reducir la emisión de CO2, ¿ya? O sea, bajamos el nivel de emisión de CO2 y con ello también ya regulamos el problema del calentamiento global. Pero en el caso del metano, por ejemplo, miren, la descomposición de materia orgánica, la quema de biomasa,
la quema de combustibles fósiles, el cultivo del arroz y la práctica de la ganadería, así como también la existencia de enormes, ¿no?, botaderos o basureros en las ciudades con, lógicamente, ¿no?, productos orgánicos descompuestos, generan la emisión de metano. Ya en el caso del óxido nitroso, la producción de nylon, las prácticas agrícolas como el uso, ¿no?, de fertilizantes artificiales, pesticidas, la quema de biomasa vendrían a emitir o liberar este gas de efecto invernadero. Y en el caso de los gases fluorados, a diferencia de los tres anteriores, estos gases fluorados solo se pueden producir en forma artificial. Es decir, los gases fluorados son producidos para actividad industrial. Cuando, por ejemplo, se fabrican aerosoles, se fabrican refrigerantes, aires acondicionados, se usan, ¿no?, esos aerosoles y estos refrigerantes, estamos liberando pues CFC, como se le llama, ¿no?, que son los gases clorofluorocarbonos, ¿ya?, al ambiente. Y esto, por supuesto, pues perjudica a nuestra atmósfera, específicamente perjudica este último de los gases a lo que sería la capa de ozono. Destruida la capa de ozono, se va a producir una fuerte presencia de rayos ultravioletas que lógicamente dañarían de una manera bastante grave e irreparable a las diversas formas de vida que hay en la Tierra. ¿Ya? Bien, veamos otra característica más respecto del calentamiento global. Bien, hemos estado hablando de los gases de efecto invernadero, ¿no? Hemos dicho que efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático son tres conceptos que están vinculados. Ya sabemos que el calentamiento global es producto de la actividad humana, ¿no? Eso sería el calentamiento global provocado por actividad antrópica. Pero también hemos dicho que el calentamiento global está siendo generado porque se está liberando gases, ¿no?, de efecto invernadero. Ahora, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero, en primer lugar, tenemos que saberlo, no es un proceso, digamos, agresivo para la Tierra. El efecto invernadero, miren, vamos a leer aquí, dice, es el fenómeno por el que la energía solar recibida en cada momento por la Tierra, ¿no?, que proviene de la radiación solar natural, no puede volver al espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto invernadero es el proceso a través del cual nuestro planeta va a retener el calor del Sol. Específicamente, ¿cuál de los rayos del Sol? Los rayos infrarrojos. ¿Ya? Los rayos, miren, del Sol llegan hacia la Tierra, atraviesan las capas de nuestra atmósfera, llegan a la superficie y obviamente la calientan. Pero, ¿qué sucede? Que la Tierra actúa como si fuera un espejo. Los rayos solares llegan y se irradian, ¿correcto? Así como tú ves aquí. ¿Ya? Ese es el calor irradiado. Este calor que está retornando al espacio es justamente el que es retenido por los gases de efecto invernadero. ¿Ok? ¿Qué hacen los gases de efecto invernadero? Lo absorben. ¿Cuáles, profesora? El metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el vapor de agua, que también es un gas de efecto invernadero, chicos. ¿Ya? Esto lo absorben. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede? Sucede, muchachos, ¿ya?, que este proceso, como te dije hace un ratito, pues es importante para la Tierra. ¿Por qué? Porque el efecto invernadero natural, como vemos aquí, ¿ya?, va a permitir que al retener ese calor que estuviera saliendo, ¿no es verdad?, hacia el espacio, al retener ese calor, lo que hace nuestra atmósfera es regular la temperatura a nivel ambiental, provocando que se dé una temperatura media de 15 grados, que es obviamente factible para la vida en general. Ya, hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? La conclusión a la que podemos llegar con el efecto invernadero natural, chicos, es que es necesario, pues, para la Tierra, ¿no es así? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está cuando la actividad industrial y las otras actividades que hemos comentado aumenta el volumen de estos gases. Aquí, por ejemplo, dice, efecto invernadero aumentado por los humanos a través de la agricultura, de la ganadería, ¿no?, de la actividad industrial sobre todo, ¿no?, principalmente la actividad industrial. ¿Qué sucede? Los rayos del sol, ¿no?, caen hacia la corteza de la Tierra, ¿no?, se irradia el calor excedente, pero ¿qué sucede? Que debido a que hay más gases, ¿no?, producidos por la actividad industrial y las otras actividades, entonces ese mayor volumen, por ejemplo, de CO2, de metano, etcétera, esa mayor cantidad de estos gases hace que se retenga más cantidad del calor necesario. Entonces, ese calor, ¿no?, ese mayor volumen de calor que se va a
reenviar a la Tierra, lógicamente es el que genera pues el problema del calentamiento global. ¿Ya? Entonces, si me preguntaran si el efecto invernadero es agresivo o nocivo para la Tierra, mi respuesta sería el efecto invernadero natural no lo es. ¿Ya? Cuando el proceso se da en forma natural, es necesario. ¿Cuándo es un peligro? Cuando el hombre, con sus actividades, está aumentando los gases de efecto invernadero, con lo cual se retiene más calor de la Tierra. En consecuencia, calentamiento global. Y ese calentamiento global trae a su vez, como ya hemos mencionado, una serie de consecuencias. Por ejemplo, el derretimiento de los polos, ¿no? Los fenómenos climáticos extremos, entre otros problemas más. Ya vamos a pedir aquí que sus compañeros nos ayuden con la lectura. Mina, por favor, ¿puedes leer la número 1? Derretimiento de los polos. Sí, Miss. Derretimiento de los polos. El incremento del calor en el aire y en el agua del mar ocasionaría el derretimiento de los glaciares y del permafrost de las regiones polares, lo cual sumaría agua dulce al océano y elevaría lentamente el nivel de sus aguas. Así, las inundaciones y la expansión de la línea costera sumergiría ciudades enteras bajo el agua. Gracias, Mina. Sí, pues no, esa es una situación que nosotros ya habíamos estado comentando hace un... Bien, a ver, leamos la segunda parte, ¿ya? Dice fenómenos climáticos extremos. Dice, el desequilibrio de temperaturas incide en la extremación de ciertos climas, ¿no? Los calientes son más calientes y los fríos son mucho más fríos, a lo cual acompañan fenómenos meteorológicos más extremos, ¿no? Como lluvias más intensas, huracanes más devastadores, etcétera, ¿no? Las imágenes en realidad que nosotros observamos por acá son bastante dramáticas, ¿no? Pero resultan pues ser la realidad en la que se vive hoy en día, ¿no? Cambios ecológicos abruptos, corrimientos de tierra, ¿no? La desertificación de los suelos en el planeta también serían consecuencias pues del calentamiento global. En el caso del Perú, acá nos vamos a centrar en nuestro país, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Como comentábamos hace un ratito, respecto de nuestro país, en los últimos 30 años hemos visto la disminución de nuestra superficie glaciar en un 40%. Esto es muy preocupante, jóvenes, porque eso quiere decir que esa reserva de agua dulce que tenemos para el futuro en realidad está en riesgo, está en peligro. Y eso va a provocar que más adelante las generaciones que vengan tengan problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Para, obviamente, sus necesidades básicas. El 67% de los desastres naturales en el Perú, como huaicos, deslizamientos, inundaciones, etcétera, están totalmente vinculados al cambio climático, ¿no? Claro, por ejemplo, el fenómeno del Niño afecta fuertemente a nuestro país, generando lluvias torrenciales, ¿no? Enormes, que a su vez van vinculados con huaicos, con deslizamientos, con inundaciones de ciudades enteras, como pasó hace 3 años atrás, aproximadamente en el norte de nuestro país. ¿Ya? Agudización de periodos de estiaje y sequía. Estiaje es el periodo de menor volumen de agua en los ríos. Y en nuestro país, los ríos pues tienen periodos de crecida y periodos de estiaje. Pero ocurre que en los últimos tiempos los estiajes se han dado por periodos más prolongados. O sea, los ríos presentan cada vez menor volumen de agua durante el año. Hace poco nomás, por ejemplo, comentábamos que en la sierra, los campesinos, ¿no? En algunos sectores del interior del país, no han podido producir como todos los años producían. ¿Por qué? Porque nos comentaban de que las lluvias habían llegado pero muy tarde. Entonces, como habían llegado tarde, ellos no habían tenido pues el tiempo ni las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el cultivo del maíz, ¿no? Por ejemplo, el cultivo del maíz se ha dado, pero de manera bien reducida en esta última época en el Perú, debido a problemas de sequía, ¿ya? Niveles muy altos de radiación ultravioleta, ¿no? Las ciudades que más, ¿no? Radiación ultravioleta reciben por el alto nivel de contaminación que hay serían ciudades como, por ejemplo, Lima y Arequipa. ¿Ya? Incremento de enfermedades tropicales como el dengue, la chikungunya, el Zika, entre otras enfermedades más, ¿no? Afectación a los recursos pesqueros debido pues a que disminuye el fitoplancton a consecuencia del aumento de la temperatura en el mar, ¿no? Sabanización también de los bosques tropicales, incendios forestales, ¿no? Que a su vez están vinculados con el problema del calentamiento global, la biodiversidad
que va reduciéndose, al igual que también la extinción de muchas especies, serían consecuencia pues de esta situación del cambio climático, ¿no? Que a su vez tiene su causa en el calentamiento global, ¿ya? Muy bien, muchachos, vamos a revisar algunos otros aspectos importantes también de este tema, ¿ya?